Hace 3 años, en el año 2020, por estas fechas, pues estábamos en plena pandemia y decidimos rendir homenaje a esta conmemoración, a esta efeméride del fallecimiento de la reina Isabel, un 26 de noviembre. Entonces decidimos, una de las personas que más acreditadas están para hablar de la reina, como es precisamente José Luis, y nosotros, los compañeros de Telemedina, decidimos salir de nuestros estudios y venir aquí a esta casa de Isabel. José Luis Rubio, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Recuerdas hace 3 años, en plena pandemia, cuando nos juntamos aquí para hacer aquel primer programa? Con las mascarillas y la soledad que había, ¿verdad? Recordando la muerte de Isabel aquí en Medina del Campo. Pero continuamos y lo bonito es que tenemos esta noche, tarde-noche, un grupo de intelectuales de primera división. Pues vamos a presentarles en un instante, pero sí que me gustaría dedicar el tema de esta noche, el lema, a las meditaciones junto al lecho mortuorio de la sierva de Dios Isabel la Católica en el 519 aniversario de su muerte. Dicho lo cual, vamos a presentar a nuestros invitados. Pues muy bien, yo creo que lo mejor que se os vayáis presentando cada uno de cara a las cámaras. Muy bien, pues es un grandísimo placer estar aquí en el día de hoy. Quiero agradecer a don José Luis la muy amable invitación. Yo soy Javier de Cendra, soy en la actualidad decano de la Facultad de Derecho, Empresa y Gobierno de la Universidad Francisco de Vitoria y presidente ejecutivo de una institución que acabamos de crear en el ámbito de la universidad y que quizás es lo que puede explicar el que se nos haya invitado a María Ángeles, que ahora se presentará, y a mí, a participar, que es la Escuela de Gobierno y Liderazgo Isabel la Católica. Javier, gracias. María Ángeles, gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, José Luis, por esta invitación. Soy María Ángeles Muñoz, directora ejecutiva de la Escuela de Gobierno y Liderazgo Isabel la Católica, una experiencia actual en la formación de jóvenes y adultos en el área del gobierno y del liderazgo para el servicio público desde una perspectiva de búsqueda de cambio positivo y transformación. Queremos acompañar a las futuras generaciones de perfiles públicos a servir más y mejor en nuestro entorno nacional e internacional. Vamos a pasar a continuación a presentar al autor de estas 2 obras que tenemos aquí, José Luis. Una maravilla, es una Isabel, además es que no va a reflejar, viéndolo por televisión, sí, no refleja los relieves, pero bueno, lo explica el autor. Buenas tardes, muchísimas gracias, José Luis, por tener la amabilidad de invitarnos en esta tarde-noche tan especial y única. La verdad es que me siento emocionado de estar en este lugar único. Soy Alberto Romero, soy artista plástico español, escultor, pintor, que desde hace más de 15 años estoy especializado sobre todo en las efemérides, los aniversarios de los personajes de la gran historia de España, ¿no? Y cómo no podía dejar a la reina Isabel la Católica, que para mí es pues una pieza clave y fundamental en la historia de esta nación. Es curioso porque tenemos aquí una imagen de la reina justamente en el lugar donde falleció. Estamos en el Palacio Testamentario de Medina del Campo, ¿eh? Por lo tanto, me imagino que tienes que estar emocionado por la imagen de la reina. Totalmente, sí, totalmente, porque además llevo ya 4 o 5 años trabajando para un proyecto que voy a presentar este año en el 550 aniversario de su coronación en diferentes ciudades que tuvieron mucho protagonismo la reina, ¿no? Toledo, Valladolid, Segovia y Madrid también. Por último vamos a presentar, José Luis, a una persona que no es la primera vez que nos visita, ¿verdad? No, mira, yo pensaba que era la primera y él ya la segunda. Es miembro de la Comisión de Isabel la Católica y es una persona para mí muy docto en el conocimiento de Isabel. Encantado de volver a acompañaros en este programa. Me llamo José María Gómez Gómez, soy el gran maestre del capítulo de nobles caballeros y damas de la reina Isabel la Católica y de la muy noble, imperial y coronada villa de Madrigal de las Altas Torres, y también de su institución cultural anexa, que es la Academia de la Hispanidad. Hoy estoy aquí como un entusiasta empedernido de la reina Isabel y como poeta. Para eso me ha convocado especialmente hoy mi querido amigo José Luis. José Luis, creo además que va a abrir el programa precisamente con una poesía, ¿puede ser? Sí, bueno, es que él es una persona polifacética, pero además la poesía es que la domina.
yo creo que no hay nada más bonito que abrirlo, ¿verdad?, con un poema dedicado a la reina. Y además es un soneto en versos alejandrinos que ilustra la entrada del Palacio Testamentario, donde campea en cerámica de Talavera de la Reina, cuando vinimos aquí a celebrar un acto de investidura, aquí en Medina del Campo. ¿Cómo fueron aquellos instantes la muerte de la reina Isabel? La lluvia de noviembre se hace terca en Medina. Todo el campo de pronto se torna cementerio. Una suave penumbra se disuelve en neblina y confiere al palacio un halo de misterio. Frailes descalzos rezan los salmos funerales. El humo de las velas hace sombra en el techo. La tarde, rosa mística, entra por los vitrales. La reina Isabel yace moribunda en el lecho. Todo está consumado. La muerte está llamando. Pero ella piensa en frágiles moriscos harapientos, en lejanos infieles, en caribes hambrientos, en el reino, en sus hijas, en su esposo Fernando. Aunque el dolor arraiga en la profunda entraña, es dulce para el alma el sabor de la muerte. Muere la reina humilde, muere la mujer fuerte que hizo más grande el nombre de Castilla y España. Magnánima, perfecta, inmortal y segura, el águila remonta su vuelo hacia la altura. Pues nos ha introducido precisamente en lo que puede ser ya estos últimos instantes de la reina terciaria franciscana. ¿Quién va a coger el testigo? José Luis. Pues bueno, los últimos instantes de Isabel fueron instantes, esto hay que decirlo, consecuente con la vida que llevó. Ella tiene una muerte santa en consecuencia de esa vida que llevó tan cuidada en piedad, en oración, en sus devociones, en su camino de perfección que lo llevaba dentro como un don que se lo había dado Dios, y sobre todo murió de una forma, pues como terciaria franciscana, sencilla, una forma pues de hábito franciscano, como diría Ludovico Bruno en los funerales de Roma, beata. Murió beata. Esto es algo que conviene que lo sepa la gente. Verdaderamente la muerte no se improvisa. El modo en el que uno muere es el modo en el que uno ha vivido. Ella tenía una vida profunda de oración. Todas las noches de su vida se levantaba a orar. Todos los días leía el breviario. Todos los días contemplaba la pasión del Señor y era plenamente consciente de su vocación, de una vocación con una dimensión histórica extraordinaria. Por tanto, se preparó durante toda su vida, no tengo la menor duda, para ese último momento, para ese último encuentro con el Padre. Y creo que eso es una muestra de santidad. El cómo se muere es una muestra de santidad. Se comentaba recientemente que en los últimos días y horas de su vida le servía de consuelo la meditación de la agonía de Cristo. Y una vida que fue totalmente entregada, una vida consumada en la entrega a los demás, en el servicio al pueblo, en los últimos instantes de la misma, pues acaba de la misma manera, ¿no? Totalmente identificada con el Señor y entregada en su agonía. Y es un signo también de cristiandad y de plenitud en el momento previo a acudir a la presencia del Padre, sin duda. Los cronistas describen la entereza de ánimo y la capacidad de sufrimiento que tuvo en esos últimos días, cuando pues se le practicaban purgas y sangrías para compensar esos humores, ese exceso de líquido que se generaban en su cuerpo, remedios que piensan muchas veces los sanitarios actuales que más que sanarla agravaban su enfermedad. Sabemos por los
cronistas que el 26 de noviembre de 1504, aquel día en que tuvo lugar el desenlace, están presentes en Medina del Campo, en el fallecimiento de la reina, algunos doctores de los más afamados y mejor considerados en su época: Julián Rodríguez de Toledo, Juan Fernández de Guadalupe, Gabriel Álvarez Abarca, amado de la reina, Nicolás de Soto, Jerónimo Bustamante y Juan de la Parra. Todos ellos tratando de aliviar pues lo que era esa fase terminal del tumor que la estaba llevando a la muerte. Para ello ella además espiritualmente se consolaba con los versos de su poeta predilecto, Fray Ambrosio Montesino, del cual hablaremos más adelante. Javier, los matices espirituales humanos de Isabel para el mundo universitario, empresarial, político y religioso de hoy. Tiene mucho que ver esa pregunta con la razón de fondo por la que en el ámbito de la Facultad de Derecho, Empresa y Gobierno de la Universidad Francisco de Vitoria hemos querido rendir homenaje a la reina creando una escuela de gobierno y liderazgo que lleva su nombre. Hemos querido crear esa escuela porque entendemos, en primer lugar, que los líderes de toda época necesitan entender, mirando a ejemplos del pasado, la forma de configurar el liderazgo. El liderazgo, sobre todo, de grandes empresas humanas, de grandes empresas sociales. Y sobre todo hemos querido centrarnos en la figura de Isabel la Católica porque supone un gozne en la historia de extraordinaria importancia, en la historia universal. Es un gozne de culturas. Es una persona que es capaz de mirar a todos los seres humanos de acuerdo con la dignidad que les confiere el estar hechos a imagen y semejanza de Dios. Y eso explica la forma en la que trató a los judíos en una época muy complicada en España. Eso explica también la forma en la que aborda la conquista de Granada, es decir, actos de poder, del ejercicio de un poder que se hace desde la compasión, que se hace siempre desde la paz, desde la capacidad del perdón. Es capaz de iniciar una aventura extraordinaria, como es el descubrimiento y la evangelización de América, sin certezas de que aquello iba a reportar créditos a la corona, riquezas concretas, pero lo hace sobre todo movida por el deseo de evangelizar, de llevar el evangelio a los indígenas de allí. Entonces, hay una serie de matices en una persona que ejerce un liderazgo en un momento muy duro, seguro que saldrá después en este programa, pero que es capaz, en un contexto de crisis importante en Castilla, es capaz de llevar sobre sus hombros esa crisis, es capaz de, en un plazo de tiempo relativamente breve, no solo salir de esa crisis, sino salir de esa crisis con credibilidad renovada, de convertirse en estandarte del Occidente y de hacerlo todo con el espíritu franciscano, de humildad, de pobreza, de paciencia, de amor a los pobres, etcétera, etcétera. Entonces, concluyendo esta primera reflexión, son unos matices que, por ejemplo, en la encíclica reciente del Papa Francisco, Fratelli Tutti, permiten entender uno de los párrafos que a mí más me llama la atención, y es que la política es la forma más alta de caridad social y los valores que se ejercen en el ámbito de la intimidad por parte de los líderes son los valores que también se ejercen en el ámbito de la alta política. La alta política no se improvisa. Entonces es un ejemplo, Isabel la Católica, de cómo se puede ser una persona santa en el ámbito más íntimo y cómo se puede llevar esa santidad al ámbito de la política más compleja en un cambio de época de extraordinaria importancia, que por cierto, y también saldrá después en esta tertulia, tiene parecidos importantes con el cambio de época que estamos viviendo ahora. Entonces nos interesa que los líderes que estamos formando entiendan mediante ejemplos concretos cómo desarrollar una serie de virtudes en el ámbito concreto de su vida que luego puedan llevar a inspirar grandes empresas en las que están involucradas decenas o miles o cientos de miles de personas. O sea que estamos ahora mismo reviviendo 500 años después, ¿no?, de todo aquello.
De alguna manera creo que es providencial el que la causa de beatificación de la reina se haya acelerado en los últimos años, porque vivimos un cambio de época desde muchos puntos de vista, pero uno de ellos es el histórico, y los cambios de época solamente se comprenden mirando hacia atrás. Un cambio de época se comprende mirando normalmente a cambios de época anteriores. Y un cambio de época parecido a este, por las dimensiones geográficas, por las dimensiones económicas, por las dimensiones jurídicas, es el cambio de época en el que vivió la reina Isabel la Católica. Estamos en una época de globalización profunda, estamos en una época en la que necesitamos generar unos lazos de fraternidad universal, y mirar a la reina y ver cómo ella fue capaz de generar esos lazos dentro de la corte, en Castilla, en España, como uno de los primeros ejemplos de Estado moderno, poniendo sus bases jurídicas, económicas, todo ello sobre una visión religiosa, y luego además de llevar todo ese espíritu religioso, ese espíritu católico, al Nuevo Mundo, y de conseguir que el Nuevo Mundo, desde el principio, reconociese la dignidad de los indígenas como hijos de Dios. Eso es algo que en un momento de cambio como el actual tiene mucha capacidad de inspirar a los jóvenes. Nos parece una figura enormemente actual. María Ángeles, el caminito de la confianza y el amor de Isabel en su profunda convicción católica. ¿Cómo es ese camino educacional en la Escuela del Gobierno y de Liderazgo de Isabel la Católica? ¿Cómo es? Bueno, partimos de la referencia de Isabel como una mujer que responde a las necesidades de su tiempo, a las necesidades y a los grandes desafíos. Y ya desde esa respuesta vital es una referencia única. Además, si tomamos el momento en el que ella responde, unas circunstancias especiales de independencia administrativa, política, Isabel es capaz de articular un proceso de unidad en circunstancias complejas y es capaz de reinar, de gobernar, emergiendo como una figura regia de enorme peso y alcance en el ejercicio de la virtud política, desde la magnanimidad, desde esa grandeza de espíritu abierta a los demás y que abraza una gran misión. Yo creo que Isabel confía en la misión que le ha sido encomendada y la abraza con total desposimiento de sí misma. Eso desde un ejercicio de confianza y abandono total en Dios y en su misericordia. Entonces, eso le permite como ensanchar los horizontes, ¿no? Le permite cumplir la misión con total fidelidad. Quizá el gobernante, la persona de gobierno, tiene siempre la tentación alrededor de no responder a su vocación de servicio a los otros, de ejercicio de la caridad excelsa, la caridad política. Y sin embargo Isabel es capaz de dejar todo eso al margen porque tiene la mirada puesta en lo importante, ¿no? En la respuesta vital, en dar respuesta a esa llamada. Y es capaz, bueno, pues de realizar la obra que todos conocemos, con una lucha personal constante, ¿no? Desde el principio hasta el final. Es una mujer que se pone en juego en todo. Y también me gustaría reivindicar la figura como una mujer de gobierno fuerte, en momentos en los que se reivindica el valor femenino. Y bueno, pues como directora de Escuela de Gobierno y Liderazgo, hay muchas escuelas y entornos en los que se configuran seminarios, programas de liderazgo femenino. Es cierto que la reina Isabel es una referencia imprescindible, ¿no? Porque emerge desde ese carácter eminentemente femenino, conciliador, fuerte, creativo, dedicado, y creo que es una referencia no solamente útil, sino necesaria en este momento. En cuanto a Santa Teresita, el abandono, la confianza, toda su vida habla de ello. Y quizá esta apertura al nuevo mundo, abrazar esa gran empresa cuyo resultado no conocía cuando apostó por ello con Colón, ¿no? En Guadalupe, cuando se lanzó una vez más, abandonada pues a la providencia. Esta confianza y este abandono en la misericordia traen como resultado pues una obra colosal, ¿no? La apertura, la primera gran misión global, la mirada global desde España, bueno, pues es una respuesta única. José Luis, antes al principio comentabas que no hace justicia la Cámara
con los trabajos que estamos viendo, ¿no? Es verdad, el relieve no se aprecia 100% en televisión. A mí me encantaría de verdad que los espectadores algún día pudieran ver estas obras que tenemos aquí. Fíjate que se ha iluminado de una manera providencial o casual la obra de arte de Alberto. Alberto, Isabel la Católica, con las nuevas generaciones de artistas, lo más inspirador de ella, de Isabel. Bueno, yo creo que como artista que lleva tantos años dedicado al estudio histórico de estos personajes, porque al final el arte es pasado, es presente, es futuro. Yo con mis obras de arte lo que trato de lanzar es que perduren, ¿no? Es decir, que sean obras que perduren, ¿no? Lógicamente, creo que la reina Isabel es una pieza clave, como hemos comentado y como estamos diciendo, de inspiración en muchos factores de la vida, ¿no? Y para mí como artista, sobre todo, y como mujer luchadora, sencilla, trabajadora, que no se habla de la mujer trabajadora de Isabel la Católica, y que para mí fue fundamental su labor, ¿no? A mí me ha inspirado muchísimo, sobre todo, su mirada, sus ojos, y realmente cuando proyecto un trabajo expositivo dedicado en este caso a la reina Isabel, a toda la corte y a todos los personajes que conllevaron toda su vida, ¿no? Pues me obsesiono con el personaje, hago un estudio premeditado, aunque ya había leído muchísimo de ella, y no duermo, o duermo muy poco, porque estoy obsesionado con el personaje. En este caso me desvelo constantemente, y no es que hable con la reina, pero estoy deseando, con todo mi respeto, tocarla, plasmarla, modelarla con los pinceles. Y cuando pinto esos ojos, pinto esa boca, y os parecerá mentira, pero a veces se me saltan las lágrimas de saber realmente el personaje que es real estoy tocando y estoy creando para que esa obra quede y perdure, ¿no? Y que de alguna manera quiero expresar esa reina con poder, pero esa reina que sufrió también por ese fallecimiento de sus hijos, ¿no? Y esa reina sutil, delicada, y que ojalá algún día la veamos en los altares, ¿no? ¿Sois muchos los artistas que queréis plasmar la imagen de la reina en cualquier tipo de modalidad? Porque aquí vemos, por ejemplo, que es un relieve, o bien puede ser pintura, bien puede ser escultura. ¿Sois muchos los artistas o cada vez vais quedando menos, o al contrario, cada vez sois más? Lo desconozco, pero yo creo que no. Es decir, pintores que se dediquen al realce de la historia de España, sí hay alguno, ¿no? Hay alguno, y muy famosos, ¿eh? Y muy conocidos, que todos conocemos de las batallas de España, ¿no? Como Arnau. Entonces, pero yo creo que en este caso, bueno, yo como escultor de formación, toda mi obra plástica de pared, lo que hago es quiero sacar a ese personaje fuera de la madera, fuera del lienzo, ¿no? ¿Cómo? Pues con texturas, es una obra muy matérica, muy orgánica, muy plástica, muy textural, en el cual empleo infinidad de materiales, ¿no? Y donde de alguna manera hago, como han dicho los grandes críticos de arte, y la han llamado retro pop art, ¿no? Retro porque me antepongo a la historia antigua, pop porque le doy un carácter alegre, un carácter vital, con esos labios siempre sonrosados, naranjados, y siempre respetando la indumentaria, los medallones, las condecoraciones, con el máximo respeto a la reina o a cualquier personaje que he ido realizando. Y Alberto, ¿qué relación, porque parece un pintor cortesano, tuviste con la Casa de Alba? Bueno, yo tuve la oportunidad en el 2011, en una exposición que realicé en París, en el Louvre, que titulé Reinas y princesas españolas de 1200 a 1600, y mi madre, con 90 años y es una gran artista, me dijo: oye Alberto, ¿por qué junto a estas reinas y princesas españolas de otra época no pintas a la duquesa de Alba como persona noble española con 50 títulos nobiliarios? Y me atreví a hacerle un cuadro de gran formato, casi de 2 metros, se lo mandé a la Casa de Alba, Palacio de Liria, a la duquesa le encantó, y a raíz de ahí pues me entronqué, me enamoré, con todo mi respeto, me obsesioné con la Casa de Alba, con la duquesa de Alba. Ella me concedió el permiso legal de utilización de imagen. La pinté durante 6 años, 89 obras dedicadas a su imagen,
le hice 6 exposiciones por España y ella pues siempre estuvo presente junto con sus hijos, y en todos los catálogos que edité de la época me escribían, y actualmente el duque don Carlos me sigue escribiendo en todos los proyectos históricos que he realizado, España y México unidas por sangre y cultura, en la exposición que estuve en México, o en la exposición última hace 2 años de Alfonso X el Sabio, 3 culturas, un rey, o en este proyecto de la reina Isabel la Católica me ha dicho que quiere estar presente en este catálogo, ¿no? Es decir, a ella le apasionaba mi obra, de hecho me supervisaba todas mis obras, nunca me tiro ninguna para atrás, en el cual me siento súper orgulloso y sigo realmente teniendo ese permiso para poder utilizar la imagen de doña Cayetana. José María, en las Cortes de Toledo, hablamos del año 1480, se reorganizan sus reinos y por primera vez podemos contemplar los derechos de los ciudadanos. Esto nunca antes había existido con tanta grandeza humana desde la corona. Las Cortes de Toledo son consideradas por los estudiosos como el primer gran momento de la organización de la España moderna. Fue un hito trascendental. Fray Hernando de Talavera elaboró el cuaderno de las distintas sesiones que se celebraron en Toledo. Allí tuvo lugar la creación de los corregidores, eran ya personajes, funcionarios, algunos pertenecientes a la nobleza, la mayoría no, sino que eran letrados en los que los reyes tenían suma confianza, ¿no? En Toledo pues colocaron nada menos que a Gómez Manrique. Y fue fundamental en esas Cortes de Toledo, aparte de acordar ya presupuesto para la guerra de Granada, donde ya había altercados fronterizos, fueron las Cortes donde se firmó la paz con la primera guerra que tuvieron que soportar, la guerra con Portugal. Los reyes portugueses firmaron en Alcáçovas, en Portugal, y los reyes católicos firmaron en Toledo. Se llama la paz de Alcáçovas-Toledo. Bien, pero ahí lo más importante fueron las famosas declaratorias. Idea de Fray Hernando de Talavera, y a quien la reina encargó ese ejercicio de hacienda como nunca se ha hecho en España, con tanta limpieza y con tanta ventaja. Todos los nobles castellanos tuvieron que pasar por delante del humilde Fray Hernando con sus propiedades, con sus cédulas, con sus documentos de propiedad y todos los privilegios que habían arrancado a Enrique IV, que se llamaban las segundas Mercedes enriqueñas. Todo eso les fue señalado por Fray Hernando y les fue arrebatado. Uno de los que más tuvo que devolver, un cuento y 600.000, un cuento es 1.600.000 maravedíes, fue don Beltrán de la Cueva. Pero un cuento de maravedíes tuvo que devolver el propio cardenal Mendoza, y así todos los nobles. No, ahí no había amigos ni partidarios. Mira, si era íntimo de los reyes el cardenal Mendoza, tuvo que devolver privilegios por valor de un cuento de maravedíes. Se recaudaron más de 60 cuentos de maravedíes, más de 60 millones de maravedíes, que era lo que más o menos eran 2 veces el presupuesto del reino, y con ello pues se empezó a sanear la hacienda. Muchos de todos estos monumentos que se conservan de la época de los reyes católicos, hospitales, iglesias y monumentos de todo tipo, pues proceden de estas ventajas que se obtuvieron con las declaratorias, con las que se pudo iniciar la segunda guerra que tuvo que soportar Isabel, que fue la guerra de reconquista de Granada. La tercera fue luego ya el comienzo también de las guerras de Italia. Pero ella era una mujer de paz, fundamentalmente. Era una mujer de paz. Sufría enormemente con las guerras, sobre todo las guerras que se tenían entre los príncipes cristianos. Eso era para ella un terrible dolor de conciencia, Fijémonos en un episodio muy concreto que cita el padre Vicente Rodríguez Valencia en su famoso libro, el episodio de Salsas. Salsas es un pueblo que antes pertenecía al reino de Aragón entonces, pero que ahora pertenece a Francia. Sí. Sals du Château,
Pues bien, el rey francés había tomado este pueblo con un pequeño ejército, con una guarnición, lo cual podría parecer pues un incidente de frontera. Pero Fernando preparó un señor ejército y fue hacia Salsas, ¿no? Se lo comunicó a la reina. Pues la reina todos los días le escribía que no quería que se derramase sangre de ningún soldado francés. Sabía que de los españoles no se iba a derramar ninguna gota de sangre porque era muy superior al ejército. Y enferma como estaba, ya pues 1503, pues de rodillas y haciendo ayunos, permanecía y visitaba los conventos para que no se derramase sangre de cristianos. Siempre su entusiasmo, su trabajo era la paz. Año 1478, meses José Luis, julio y agosto, tiene lugar la Congregación General del Clero. Es la base de la reforma eclesiástica del reinado desde Sevilla. Claro, esto es importantísimo porque es la antesala de lo que luego sería Trento. Que Trento no hemos estado 5 siglos con ese concilio, hasta que llega Vaticano II. Aquí hay algo importantísimo, es que se juntan dos espiritualidades, dos formas de ver lo que es la parte humana, no solo del clero secular, sino también de los monasterios, de dos espíritus franciscanos. Un Francisco, que era el primado Cisneros, y una Francisca terciaria, que era Isabel la Católica. Luego ahí iban a la par, en una visión. Pero tiene luego otro añadido importantísimo, que la reforma del clero viene desde la corona. Esto es importantísimo. Y la reforma no consiste solamente en una disciplina de vivir de una forma sencilla y de una obediencia y pasando de muchísimos añadidos que tenían aquel clero secular, que en el fondo tenía grandes desvíos, sino también viene la grande reforma de algunas de las órdenes monacales, que vendría detrás de ella otra de Ávila, que sería Teresa de Jesús, unos añitos después, no muchos. Entonces, es de vital importancia esta reforma. Para mí es donde se ve más potentemente que ella tiene detrás a Dios. O sea, una persona política, por muy religiosa que sea, y por muy creyente que sea, y por muy limosnera que sea, si no tiene detrás a Dios, meter mano en una reforma tan compleja como era en aquellos siglos, donde había tantísimos privilegios, ya le tocó a Teresa de Jesús con el Carmelo, si no tiene detrás a Dios hubiera sido imposible, eso está clarísimo. José María. Sevilla, ¿por qué fue Sevilla? Sevilla era uno de los principales focos heréticos que había en el Reino de Castilla. Allí estalló una tremenda polémica por un libelo anónimo que contradecía la relación del judaísmo con el cristianismo. Y Fray Hernando fue encargado por la reina de predicar allí contra ese foco herético. Escribió uno de sus mejores tratados, Católica Impugnación contra el herético libelo, porque los, digamos, halcones o el sector más conservador de la Iglesia católica, de la Iglesia de Castilla, enseguida clamó sobre la necesidad de instaurar el Tribunal de la Inquisición que dirimiese sobre estas cuestiones heréticas. Fray Hernando y Mendoza, el cardenal Mendoza, se ofrecieron a convencer por teologales razones a ese foco herético sevillano. No, durante 2 años estuvo catequizando allí en Sevilla y al final pues tuvieron que claudicar y hubo que pedir llegó la bula para establecer la Inquisición. Pero repito, la reina la mantuvo, la retuvo durante 2 años, a ver si por razones teologales se conseguía acabar con ese herético libelo. No fue así. Y de allí también, de ese concilio de Sevilla, salió
ya Fray Hernando fue el último que tuvo que aceptar, muy en contra de su propia voluntad, y la reina también, el establecimiento de la Inquisición. Otra cosa muy importante era que los cargos eclesiásticos y las beneficencias y las capellanías pues eran un foco de muchas corruptelas, de muchas corrupciones, ¿no? Empezando, desgraciadamente, por la cabeza de la Iglesia. Y entonces el concilio estableció que no se concedería ningún obispado, ni arzobispado, ni ninguna capellanía, si no se hacían a petición de los reyes y ocupadas única y exclusivamente por naturales de nuestros reinos. ¿Qué sucedía? Pues desgraciadamente muchas veces los papas nombraban a cardenales y prebostes de la curia romana, les nombraban para obispados de España o de Francia o de Inglaterra, que por eso surge allí luego también el cisma, y no acudían por aquí nada más que para recoger la mesa arzobispal, ¿no? Alejandro VI quiso hacer eso también y nombró arzobispo de Sevilla a su hijo, a César Borgia. La reina, con Fray Hernando por detrás, le escribieron muy duramente y diciendo que si acudía a Sevilla César Borgia, nombrado arzobispo de Sevilla, automáticamente iba a ser apresado, ¿verdad? Queriendo decir que ninguna de las mesas episcopales y arzobispales de España y sus emolumentos iban a salir de Castilla. Y luego, pues otra cuestión que ha señalado ya don José Luis es precisamente la reforma de las órdenes religiosas, algo que se inicia también con Fray Hernando de Talavera, que entonces es el confesor de la reina, se inicia muy seriamente y que después va a ser continuado ya a partir del año 95 por el cardenal por Cisneros, que va a ser nombrado arzobispo de Toledo. Eso es muy importante. Esta reforma que se hace, la reforma interna de la Iglesia de Castilla y de España, en definitiva, es tan importante que es lo que impidió que aquí triunfara y casi ni se tuviera en cuenta la llamada reforma luterana, que no es una reforma, que es una ruptura. Lo que fue reforma fue lo que se inició en Castilla, porque la Iglesia de España permaneció fiel al Papa y a la Iglesia Católica. No así lo que se llama reforma, que fue una ruptura, el luteranismo. No sé, José Luis, si vas a apuntar algo, ¿verdad? Sí, no, es que además hay algo importantísimo en esto. Hay un mito que se piensa que la Inquisición es una cosa que se inventó Isabel, es una orden papal, como la expulsión de los judíos, como tantas cosas. Hacer reyes católicos debían obediencia al Papa y se debía consultar cosas en aquellos siglos. Pero hay algo muy importante en lo que estamos hablando y ya terminamos, es decir, cuando llega a Trento, que es cuando nace la Compañía de Jesús, la Compañía de Jesús todavía no existía, en América estaban los franciscanos y los dominicos, mercedarios también había. Y cuando llega a Trento, que nace la Compañía de Jesús también con Trento, España tenía los deberes bien hechos. O sea, España ya tenía los deberes bien hechos. Y eso es muy importante puntualizarlo, porque se habían adelantado una vez más, Trento es en 1542, un montón de años, se habían adelantado las reformas en España a lo que viene luego, lo que supuso Trento, que duró 16 años el Concilio de Trento, en 3 etapas, claro, o sea, 16 años se dice pronto, y fue algo convulsivo que sirvió a la Iglesia para regirnos durante 500 años. Y fueron teólogos españoles los de Trento. Sí. Además, un ejemplo, se dice que los seminarios de formación sacerdotal es una creación del Concilio de Trento. Pues ya Fray Hernando de Talavera, recién reconquistada Granada, y siendo primer arzobispo de Granada, funda allí el seminario de San Cecilio, donde obligaba a los sacerdotes a aprender árabe, para que lo que encargó a Fray Pedro de Alcalá una gramática en árabe, para que aprendiesen el árabe y pudiesen así mejor adoctrinar a los moriscos. Qué cosa más curiosa. María Ángeles, Javier, el centro de la moral cristiana es la caridad.
que es la respuesta al amor incondicional de la Trinidad, por la cual las obras de amor son las manifestaciones externas más perfectas de la gracia interior del Espíritu. Al final, solo cuenta el amor. Aquí, si os parece bien, podemos unir cual trilogía espiritual isabelina. Hablamos de la toma de Granada, descubrimiento de América y Carta de la Reina en defensa de la libertad, buen trato y derechos humanos y laborales de los indios. Por ejemplo, sí. Sí, aquí, hilando un poco con el punto anterior, es interesante traer a colación la reflexión que hacía ya Santo Tomás de Aquino sobre el concepto de bien común. El concepto de bien común, que supone nada más y nada menos que todos los ciudadanos de una sociedad deben encontrar las condiciones adecuadas para alcanzar su plenitud con más facilidad. Y esa dimensión, según Santo Tomás de Aquino, o sea, ese concepto de bien común, según Santo Tomás de Aquino, tiene dos dimensiones, tiene una esencial y una accidental. La esencial tiene que ver con la confluencia en cualquier sociedad de tres estamentos o de tres principios, de tres pilares. Uno de ellos es precisamente el gobierno de la comunidad. El otro es el ámbito jurídico, el sistema jurídico, el ordenamiento. Y el tercero tiene que ver con la economía, la gestión de la economía y la iniciativa empresarial, con distintos nombres en distintas épocas de la historia. Esa dimensión esencial se complementa con una accidental, que es la aplicación del bien común en cada momento y en cada lugar. Y eso exige la virtud de la prudencia, para saber cómo conseguir concitar esas tres dimensiones en espacios territoriales o en épocas muy, muy diferentes. La enorme prudencia de la reina Isabel le permitió entender como política, como reina, que necesitaba renovar la Iglesia para que España fuera un proyecto viable y para que pudiera servir para iluminar la evangelización en América, pero también para intentar mantener unida a Europa, porque sabemos que una de las consecuencias de la reforma protestante, de la ruptura, ¿no?, de la herejía, causa-consecuencia, siempre es delicado entrar en esto, fue una serie de guerras mal llamadas de religión durante mucho tiempo que destruyeron Europa y que enfrentaron a muchos príncipes, a muchos estados, unos contra otros durante mucho tiempo, hasta mitades del siglo XVII, con la paz de Westfalia. Bueno, la reina fue capaz de realizar la integración entre el ámbito político, el económico y empresarial y el jurídico en su persona y de llevarlo a la realidad concreta de España. Y para eso era absolutamente necesario poner en orden la hacienda y la economía, como os he explicado antes, pero también ayudar desde una espiritualidad muy profunda a la renovación de la Iglesia. Esa renovación no se hizo por la fuerza, sino que ella hablaba con el Papa y le hacía ver con mucha dulzura y mucha delicadeza que había comportamientos que no eran dignos de la figura pontificia y que, por tanto, tenía que ser digno de la encomienda que le había sido dada por Dios, igual que a ella le había sido dada la encomienda de gestionar su reino. Esto lo digo porque cuando hablamos sobre esta pregunta, el centro de la moral cristiana es la caridad, aquí lo estamos viendo ejemplificado de una manera muy concreta. La caridad política es la caridad que va acompañada de la verdad, de la audacia, de la magnanimidad, del coraje, de todas las demás virtudes que permiten hablar a todo un papa y exigirle, por ejemplo, que los obispos efectivamente sean de la nación por una cuestión de lealtad al reino y de lealtad al bien común. Ella entendía el bien común desde esa perspectiva, no hay que entenderlo como un deseo de apoderarse del poder religioso o del poder espiritual, sino de promover el bien común del pueblo que le había sido encomendado. Por lo tanto, era un ejercicio de la caridad. El ejercicio en 1478 es un ejercicio de caridad también, poner en orden la hacienda en España para poder acometer empresas que tenían como objetivo construir el bien común de la sociedad. Entonces, me parece que las manifestaciones externas, todas estas que estamos viendo, al final se centran en una unión muy grande con Dios, una concepción muy clara de su vocación y una audacia que le lleva a tomar decisiones
que para una mujer y una mujer en su tiempo son extraordinariamente valientes y que efectivamente muestran, como decía el padre hace poco, que hay que tener una conciencia muy clara de misión para poder dar esos pasos. Sí que me gustaría, para un artista como Alberto, ¿cuándo te llega la inspiración de hacer una escultura de Isabel? ¿Qué es lo que más te puede? Bueno, pues un poco como he indicado antes, efectivamente, hago un estudio muy exhaustivo de toda su personalidad, de todo su conocimiento, y plásticamente lo que hago es un desarrollo, bueno, pues mi técnica y por mi estilo muy característico, muy peculiar como artista español, hago una simplificación realmente de formas y me quedo con los mensajes que me produce a mí la reina, ¿no? Es decir, reina como mujer, con su corona, sus condecoraciones que habitualmente y sus cruces pectorales que siempre llevaba, su sencillez, en muchos casos que parecía tanto ella como sus hijas parecían monjas, pero que a su vez a la reina le gustaba vestir con grandes trajes y, bueno, en momentos importantes de gran ceremonias sacaba su indumentaria más valiosa, y que realmente en muchos de mis obras así lo plasmo con tejidos y con telas de gran calidad, como otras veces la hago muy simple y muy sencilla, ¿no? Pues lo que me llegó, ante todo, es hacer ese estudio premeditado de todas ese alrededor que mueve lo que es a la reina, y sobre todo, como digo, el estudio, y he indicado antes, de esa fortaleza, de esa mirada, de esos ojos que tanto siempre me han llamado la atención por su gran espiritualidad y que realmente me llega al alma, ¿no? Realmente como cristiano, y a su vez me emociona esta realización de estas obras. María Ángeles, ¿qué es Isabel para las nuevas generaciones y jóvenes de vocación pública? Personas que atraen las grandes empresas. ¿Qué es Isabel? Bueno, Isabel es la gran figura dedicada completamente a la misión y a la empresa. Es la persona que abraza la empresa como algo personal y despliega todo su talento, toda su capacidad y una enorme determinación en el acometimiento de la empresa encomendada. Pero además es una referencia muy clara en el gobierno, no solamente lo que es el gobierno, el uso de medios conforme a los fines, sino en la búsqueda de los mejores medios para los más altos fines, y de una manera previsora. Es decir, Isabel analizaba la realidad para dar la mejor respuesta a la misma, y eso solamente se puede hacer cuando se tiene la mirada puesta en Dios. Comprendiendo la realidad desde la mirada de Dios se entiende mucho mejor las necesidades que se tienen alrededor, y se es capaz de dar una respuesta adecuada. Muchas veces contemplamos respuestas en ámbito público que son respuestas, pero necesitamos las mejores respuestas ante la realidad. Y además Isabel tenía un espíritu pronto, es decir, veía la necesidad y respondía con prontitud, con celeridad de espíritu. Y eso significa que era una mujer de enorme compromiso. Entonces, por estos y otros muchos motivos, esta figura tan iluminadora es una causa de esperanza para las personas que tienen vocación de servicio público, y es una referencia en la necesidad de ser personas que tienen que estar bien formadas para ejercer en el ámbito público de la mejor manera, haciendo del servicio una ley de vida. Recientemente, cuando hablamos de la Escuela de Gobierno y Liderazgo, no ha sido una ni dos veces cuando he podido escuchar, bueno, pero cuán necesario es en este momento, ¿no? Formar perfiles públicos comprometidos de servicio, con la mirada puesta en los más vulnerables, en las necesidades reales, ¿no? ¿Qué necesidad hay? ¿Qué urgencia tenemos? Pues Isabel es esa figura que nos alienta, que nos da esperanza y que nos muestra que ese camino es posible. Caridad isabelina, un 1000% en renta futura, como diría el profesor y miembro que fue de la Comisión Isabel la Católica, don Vidal González. Limosnas y estilo de realizarlas de la Reina Católica con una altura espiritual en santidad nada comunes. Perdones desde un corazón de madre franciscana, respeto exquisito a los socorridos, atención incluso al enemigo, su entrega virginal desde la primera noche de boda
hasta la muerte de su esposo Fernando. 519 aniversario del fallecimiento de la reina, que lo estamos conmemorando el domingo día 26 de noviembre, y tenemos que finalizar. Pero José Luis, me comentabas que vamos a poner el colofón de una forma especial. ¿Cómo? A ver. Hombre, yo creo que lo más bonito en estos instantes es recordar en la voz de un gran rapsoda, que es José María Gómez Gómez, aquellos poemas que le recitaban como consolaciones en su lecho de muerte a la reina Isabel la Católica. Terminar con eso es una maravilla. Pues vamos a terminar, pero antes me vas a perdonar que despida, cómo no, a Javier de Cedra por habernos acompañado, muchas gracias, a María Ángeles Muñoz, muchas gracias, al artista Alberto Romero, muchas gracias, y por último José Luis, gracias, y yo te espero el próximo año, que será el 520 aniversario, si es posible, aquí estaremos, gracias. Y vamos a cerrar con José María Gómez. ¿Con qué vamos a hacerlo, José María? Un apunte antes de empezar con los versos de Fray Ambrosio Montesino. A finales del milenio, del segundo milenio, se convocaron a un centenar de los principales estudiosos y hombres más cultos que había en ese momento, pues para que seleccionasen algunos de los nombres más sobresalientes en distintos campos en ese segundo milenio. Hablaron de los santos y no hubo mucha discusión entre San Francisco de Asís y Santo Tomás de Aquino. Hablaron de los artistas, bueno, no hubo mucha discusión, Leonardo da Vinci, Bernini, pero quizá por encima Michelangelo Buonarroti, Miguel Ángel. En cuanto a lo político y social, hubo muy poca discusión. Ahí la inmensa mayoría proclamaron un nombre, Isabel la Católica, que habiendo heredado un reino prácticamente en ruinas, pues había llegado a extender Castilla y lo castellano por todo el mundo. Una gran visionaria. En un humilde fraile como Fray Hernando y en otro como Cisneros, dos grandes estadistas supo ver. En un vagabundo que llegó a la Rábida, al gran descubridor que sería de la gesta de las más importantes de los siglos, ¿verdad? Y a un soldado que con ella se había criado un poco en su juventud, pues le consagró como uno de los más grandes militares castellanos de todos los tiempos, el gran capitán. Esa es la que fue proclamada como la política, o la político, o la mujer en lo político, personaje político-social del segundo milenio. Pues ahora sí, si te parece bien, vamos a acercarnos hasta el lecho de muerte y vamos con esa parte final. Estando en el lecho de muerte y sintiendo que ésta era próxima, Isabel pidió a su poeta favorito, Fray Ambrosio Montesino, un poema sobre la agonía de Cristo, que le ayudase a sobrellevar el dolor, como Cristo lo sobrellevó en su agonía. Fray Ambrosio escribió un largo poema de que es florilegio estos versos. ¿Quién te dio, rey, la fatiga de sudor tan extremado? Ay, hombre, que tu pecado. ¿En qué ley de amor se escribe que el remedio de mis penas sude sangre de sus venas, por lo cual la vida vive? Oh castillo inexpugnable de ángeles torreado, por el rey que en ti preside, paraíso eres llamado. El alcaide que te vela, que los cielos ha criado, homenaje nos ha hecho de ser siempre en ti adorado, por ver la flor nazarena en color no acostumbrado. Oh castillo por el sol que en ti tienes encrestado, todo aquel que es tu captivo, que quiere ser alumbrado, el que bien te combatiese, sería mejor librado, si las armas fuesen lloros, de corazón quebrantado. Este es el Rey de los Reyes, que en pan vivo nos es dado, por prenda de eterno amor, y de su favor privado. Y en señal que es paraíso, nos ha de ser revelado, en su propia majestad, de cuerpo glorificado. Y en memoria que en la cruz
fue por nos sacrificado, y en número de clemencia, en la fe todo fundado, al cual gustan almas santas, derretido y no alterado. ¿Quién te dio, Rey, la fatiga deste sudor extremado? Ay, hombre, que tu pecado